Vamos a convocar al economista Marcelo Ramal, que del otro lado está en línea. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien. Bueno, analizando los datos, por cierto, que terminó difundiendo el INDEC, no solamente de la canasta básica total, sino también de la alimentaria, porque para no caer en la indigencia hay que ganar 94.100 pesos. ¿Usted cree que estos datos terminan siendo en bases reales o hasta podemos decir que tendría que ser superior? Sí, indudablemente que subestiman el alcance del empobrecimiento de la población, incluso porque nos hemos acostumbrado a asimilar, digamos, como la canasta de bienes o la canasta familiar con esto que se llama canasta básica, ¿no es cierto? Lo necesario para no ser pobre, una estimación que, por ejemplo, no incorpora los alquileres, y que, digamos, está concentrada en lo estrictamente necesario para vivir, ¿no es cierto? La alimentación, la indumentaria, los elementos, digamos, que están más pegados a la subsistencia. Pero es indudable que con la evolución inflacionaria, 8,4% el mes pasado, el 9% que probablemente tengamos en el mes de mayo, los datos de pobreza en la Argentina van a rozar al 50% de la población, Sí. y bastante más en lo que tiene que ver con la población infantil, ¿no es cierto?, por arriba del 60%. Esta es la realidad que tenemos. Luego, cuando comparamos estos datos con los salarios que se cobran en promedio, teniendo en cuenta que hay, digamos, lo que podríamos llamar el salario no promedio, pero sí el salario que está en la mitad de las observaciones que se censan, ¿no? Lo que los estadísticos llaman la mediana de una estimación. Bueno, están por debajo de esos 203.000 pesos. Y ahí tenemos ese fenómeno del cual tanto se habla ahora, que es el empobrecimiento del trabajador asalariado, ¿no es Sí. cierto? El que trabaja, recibe un sueldo, inclusive está en blanco y es pobre. Exactamente, ya no Todo hablamos de esto, los ¿no es cierto? trabajadores informales simplemente. Ahora está en la No, por persona que está supuesto. registrada. Por supuesto, uno sabe perfectamente que puede encontrar salarios de 160.000, 180.000 pesos, 150.000, como valor, digamos, promedial, digamos, de lo que hoy existe en el mercado laboral, menos todavía en el comercio, en quien ingresa a trabajar en actividad de comercio, call center, construcción. Bueno, está todo por debajo de ese valor. Ujú. Entonces, ese es digamos, el dato fundamental, el empobrecimiento general, que abarca una parte muy importante de la población que vive de un salario. Bueno, ayer charlábamos con el defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, hablo de Eugenio Semino, y él nos decía que Sí, sí. los jubilados necesitan 200.000 pesos para poder estar sobre la línea de flotación, no mucho más que eso. Y él planteaba también las dificultades que tienen los jubilados hasta para poder alimentarse hoy. Sí, sí, por supuesto. Estamos transitando lo que un economista de hace 2 siglos atrás, Thomas Malthus, llamaba el control preventivo de la población. Como él consideraba que los recursos de la humanidad no daban para sostener y alimentar al conjunto de la población, bueno, decía al mismo tiempo que la propia humanidad se da lo que él llamaba, ¿no es cierto?, los medios o los controles
para terminar de equilibrar lo que la sociedad puede dar y lo que la gente necesita, que Sí. son las muertes, la pobreza endémica, el hambre, y bueno, le puedo asegurar que si usted hace una estadística hoy sobre los índices de mortalidad, ¿no es cierto?, en la población de la tercera edad, y luego, bueno, otro tipo de patologías que sufre la población como resultado de la alimentación insuficiente, bueno, se va a encontrar con esa realidad, ¿no es cierto?, colocada 2 siglos después, cuando la sociedad, sin embargo, y a diferencia de hace 2 siglos, ya encontró todos los medios técnicos para resolver los problemas que tienen que ver con el hambre y con la pobreza. Los únicos que no están con esta problemática que estamos discutiendo son los tenedores de títulos de deuda pública, que tienen sus bonos ajustados con SER, es decir, con el índice de inflación, y por lo tanto, cuando la inflación es de un 8,4%, a diferencia de nuestros sueldos y a diferencia de nuestras jubilaciones, cobran religiosamente el aumento del 8,4%. Entonces, acá hay un debate que hay que instalar, creo, nacionalmente, que es el de la indexación mensual del salario y de las jubilaciones. Con un 8% de inflación, el asalariado debe tener el mismo derecho que tiene un bonista. Es decir, que automáticamente el salario se le ajuste con la inflación registrada. Sí. Si la inflación se informa el día 10 y él cobró el día 1, bueno, a partir de la inflación que se le haga un reajuste. Porque su jefe, su empleador, ajusta sus precios. Los ajusta en la góndola, los ajusta en el mostrador. Entonces, el salario debe indexarse. Ustedes se dan cuenta que quien gane, vamos a tomar un ejemplo, 100.000 pesos por mes, con una inflación del 8,4%, a fin de mes no cobró 100.000, sino que cobró en términos reales 91.600. Es decir, le robaron 8.400 pesos del sueldo. Si su reajuste paritario, supongamos, fuera cada 60 días, bueno, en 60 días al que gana 100 le robaron 15 o 16. Entonces, por esa vía, por esta vía que estamos comentando, se está procesando un monumental ajuste. En el tema de los jubilados es muy claro también, y ese ajuste beneficia al Estado. ¿Por qué motivo? Porque los impuestos que cobra el Estado se ajustan con inflación. Es el caso del IVA. ¿La inflación es el impuesto más caro para los sectores más bajos? Sí, hoy indudablemente que sí, ¿no es cierto? Por esto que estábamos mencionando. Fíjate lo siguiente, en el acuerdo con el Fondo Monetario hay cláusulas muy severas relacionadas con reunir reservas internacionales, reducir el déficit fiscal, etcétera. Pero el acuerdo es muy laxo en lo que tiene que ver con la inflación. ¿Por qué motivo? Porque el fondo sabe muy bien que es el recurso, el mecanismo del cual va a echar mano el gobierno para llevar adelante el ajuste. En la medida que los impuestos siguen el ritmo de los precios y los gastos salariales, sanitarios, sociales, educativos del Estado corren por atrás, bueno, ahí se va formando el colchón de recursos fiscales que luego, digamos, permite que el gobierno diga reducimos el déficit fiscal. Ahora, Ramal, a partir de lo que sucedió con el índice de inflación, que por cierto los alimentos estuvieron muy por encima de lo que fue el número promedio, al igual que el rubro textil, los dos fueron del 10%, el gobierno salió con una serie de medidas.
¿Usted cree que esa serie de medidas terminan beneficiando esta situación de la inflación o simplemente fueron para, bueno, vamos a contener un poquito el dólar blue, que de todos modos en los últimos 2 días subió más de 10 pesos, está a 9 de su récord histórico, en un ratito abre el mercado, está a 4.88 y ya se le había venido un antecedente que fue para marzo, si no recuerdo mal, del 7,7 y un dólar blue que después se terminó disparando? Sí, coincido con tu planteo, con el diagnóstico que hacías sobre estas medidas. Estas medidas no tienen ningún propósito ni van a tener ninguna consecuencia en lo que tiene que ver con la inflación. Lo único que apuntan es a premiar la especulación financiera en pesos. Es decir, asegurar que el movimiento del LELIQs, deuda pública, ahorros privados en la banca, etcétera, bueno, continúen, digamos, ajustándose igual o eventualmente por encima, si no de la inflación, de la evolución de la evolución del dólar. Uh-huh. Lógicamente, para convalidar estas ganancias financieras, el Banco Central tiene que emitir más moneda. Por ejemplo, es lo que ocurre con las LELIQs, sí, ¿no? La famosa bola de nieve, es decir, en la medida que los intereses de las LELIQs suben, el Banco Central tiene que emitir dinero para pagar los intereses de las LELIQs y luego emitir más LELIQs para absorber los pesos representados en esos intereses. Todo ese movimiento de emisión de pesos para remunerar al capital, expresado en distintas formas, precios, tarifas, intereses de deuda, LELIQ, bueno, terminan convalidando el aumento de los precios de la canasta. Uh-huh. Es decir, el premio al sostenimiento de una deuda pública intolerable se paga con la inflación corriente. Ramal, muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación. Seguramente lo volveremos a convocar más adelante. Cuando quieran. Les mando un abrazo. Pasó Marcelo Ramal en referencia